Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es flan sin huevo. Para mi parecer es el rey de los postres y encima ya si lo hacemos sin horno ya no tenemos ninguna excusa. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando el caramelo de nuestro flan. Vamos a colocar un cazo en el fuego, añadimos 100 gramos de azúcar y 50 mililitros de agua. Ahora, para hacer el caramelo lo vamos a dejar que se haga él solito. No vamos a meter ningún utensilio ni le vamos a dar vueltas ni nada, porque si no corremos el riesgo de que el caramelo se nos cristalice y no nos valga. Vais a ver que él solito se va a hacer solo. Nada, eso sí, muy pendientes de él porque se hace muy rápido. Una vez vemos que el caramelo ya ha cogido este color dorado que estáis viendo en la imagen, apagamos el fuego porque rápidamente le tenemos que pasar al molde. Vamos a preparar nuestro flan en un molde de 20 centímetros. Añadimos nuestro caramelo. Ahí aprovechamos bien que nos caiga todo. Y ahora este caramelo lo vamos a repartir por la base del molde y también por sus paredes. Ahí. Con mucho cuidado de repartir en este momento el caramelo, ya que el caramelo es la quemadura más peligrosa que puede haber en cocina. Tener mucho cuidado. Una vez ya tenemos bien repartido el caramelo, como estáis viendo así por todo el molde, en este momento reservamos porque en un plis plas vamos a preparar nuestro flan. Pero antes vamos a colocar un cazo en el fuego con abundante agua porque este flan lo tenemos que preparar al baño María. Entonces, para que vaya calentando el agua, lo colocamos en este momento. Añadimos en una jarra batidora 5 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando son grandes. Si los vuestros fueran medianos, seguimos con las cantidades de la receta. Ahora, si fueran pequeños, tendríamos que añadir 6 huevos. Añadimos 150 gramos de azúcar y 500 mililitros, como estáis viendo, de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera y está a temperatura ambiente. En este caso, podréis utilizar la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. A continuación le vamos a dar un toquecito de sabor, añadiendo una cucharada de esencia de vainilla. Ahí. Y ya por último vamos a añadir 12 galletas María. Yo las galletas que estáis viendo son las típicas, las galletas María, pero perfectamente las podréis cambiar por cualquier otra galleta que a vosotros más os guste y añadirlas en este momento. A ver, mirad, tengo aquí 6, como estáis viendo, picamos, aquí tengo otras 6, en total las 12 galletas y ya tan solo es tapar, colocar y triturar. Cogemos, colocamos en la máquina, tapamos, ahí, bien tapado, comenzamos a triturar y una vez vemos que está bien triturado, apagamos la máquina, le quito la tapa, así, y esto va a ir a nuestro molde. Por eso os digo que es que para mi parecer el flan es el rey de los postres, porque a quién no le gusta un flan. Ahí aprovechamos bien todo, así. Y ahora, una vez ya lo tenemos, vamos a taparle muy bien con papel de aluminio. Ahí, que no nos entre luego el agua. Vamos a estar bien seguros de que cuando lo llevemos al baño María no entre agua por ningún lado. Por eso os recomiendo mejor también que el molde sea ciego. Como acabáis de ver, que mi molde no está abierto ni se desmolda por los laterales, ni tiene aro ni nada. Es ciego. Entonces yo os recomiendo que sea ciego. Ahora, que es de aro, pues tendréis que taparle también muy bien por la parte de abajo porque no nos puede entrar agua. Si no, no nos saldría el flan. Ahí una vez vemos que estamos bien seguros de que lo tenemos bien cerrado con el aluminio, como estáis viendo en la imagen, en ese momento colocamos una cacerola en el fuego. Le añadimos el agua que tenemos ya caliente, como estáis viendo. A ver, añado así un poquito a ojo, no se la voy a añadir toda, porque tenemos que añadir de agua aproximadamente como un dedo. Mirad, ahora os lo muestro en la imagen para que lo veáis y veáis a lo que yo me refiero. Mirad, os acerco la cámara para que se vea mejor y aproximadamente, veis, he añadido un dedo de alto de agua bien caliente que ya comienza a hervir como estáis viendo. Pues ahora en este momento tapamos y el fuego tiene que estar a un fuego medio durante 50 minutos, 55 minutos. Vamos a abrirlo a los 50 minutos para ver si lo tenemos cocinado.
Mirad, transcurridos los 50 minutos, vamos a quitar el papel de aluminio. A ver, abrimos un poquito con mucho cuidado porque esto está quemando. No, lo siguiente, quema muchísimo, entonces vamos a ir con mucho cuidado. Yo lo estoy quitando con una pinza, a ver que lo levante. Sí, sí, está. Mirad, 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 mirad qué maravilla. Le tenemos en nuestro estado tan solo 50 minutos a un fuego medio. Para que os hagáis una idea, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 5,5. Mirad, sabemos que lo tenemos hecho si damos así un toquecito con la cuchara, notamos que está cocinado, o podemos pinchar con un palillo y ver que el palillo sale seco, nuestro flan está cocinado. Ahora que sale un poquito mojado o al tocarlo con la cuchara vemos que está blandito, le dejamos unos minutitos más dentro del agua. Mirad, ¿veis? ¿Notáis que ya está cocinado? Pues ahora cuando ya lo tenemos así cocinado, que ya lo tenemos listo en nuestro flan, le quito con cuidado el papel de aluminio, sacamos, protegiéndonos como estáis viendo porque el molde ahora mismo está quemando. Y ahora, muy importante, le tenemos que dejar enfriar por completo, porque si los desmoldamos ahora así caliente, segurísimo que el flan se os va a romper. Y mirad, por haberle dejado que enfríe por completo, él solito se despega de las paredes del molde y el caramelo lo recubre por los laterales. ¿Qué hace eso? Pues soltar el flan. Si yo ahora cojo y lo muevo un poquito, vais a ver que el flan está suelto porque baila. Mirad, ¿veis? ¿Lo notáis? Pues cuando ya lo tenemos así, que estamos seguros de que el flan está completamente despegado de las paredes del molde, está listo para desmoldar. Ahora que estamos un poco inseguros, le pasamos una espátula por todo alrededor del molde y ya desmoldamos. Le damos una vuelta como si estuviéramos haciendo así una tortilla, como habéis visto. Y mirad qué maravilla. Nada, ya se acabaron todas las excusas de no puedo preparar este delicioso flan porque no tengo horno. ¿Habéis visto qué fácil? Nada, 50 minutos y lo tenemos listo. Mirad qué corte. Ahora, el corte y el bocado está espectacular. Nada, que no tiene otra palabra, que es el rey de los postres. Mirad, estoy deseando enseñároslo porque es que tiene un bocado. ¡Buah! Mirad, mirad. ¡Buah! Esto es un pecado, esto es pura tentación. Esto es que empiezas y no sabes cuándo tienes que acabar. Mirad qué delicia. El postre perfecto para cerrar una comida o una cena con broche de oro. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que la hagáis porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.